Bien, buenas tardes chicos. Entonces ahorita vamos hoy a continuar con esta parte ya dejando atrás lo que era la anatomía de la piel. Ahora vamos a dedicarnos ya propiamente a la parte semiológica, ¿no? Entonces vamos a estudiar la historia clínica dermatológica, ¿no? Bien, esto ya ustedes lo conocen muy bien porque ustedes ya vienen realmente desde que estaban en los primeros semestres, también está el estudio de la semiología, ¿no? Pero lo que llama la atención en nuestro caso, perdón, es pues que como la piel es un órgano que está a la vista, yo pensaba que si les dejaba los 5 minutos antes, nadie entraba atrasado, pero no hay manera. Entonces les decía que como la piel es un órgano que lo tenemos a la vista, lo tenemos ahí de frente, pues la historia clínica va a ser más sencilla, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar viendo al mismo tiempo la lesión que el paciente nos está mostrando, ¿no? Siempre y cuando obviamente sea, la persona ya sabe lo que tiene, a menos que sea una persona que la llevaron, no sabía que tenía, rarísimo, ¿no? Pero normalmente siempre, sea un niño, sea un adulto, ya el familiar sabe por qué lo lleva. Entonces eso es lo importante, que nosotros podemos ver la lesión. O también el paciente nos va a describir, en todo caso, si no vemos algo, pues directamente podemos ver la parte de los signos. Vamos a esperar que acaben de entrar todos, porque la verdad es que esto es increíble. No hay manera. Llevan 7 minutos de retraso. ¿Será que alguien más va a seguir sonando el timbre? Mínimo que comience y empiezan otra vez. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, como la piel es un órgano que está a la vista, nosotros podemos hacer directamente una historia clínica de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Lo único que siempre se pide, una historia clínica dermatológica es algo muy sencillo, muy simple, pero lo único que se le pide es que el examinador, el médico en este caso, tenga conocimiento de lo que son las lesiones elementales cutáneas, que ya las vamos a ir estudiando. Además, pues que también la sepa describir. Y eso es importante, porque cuando ustedes están haciendo su informe, la descripción en su historia clínica, sea que ustedes estén en una medicatura rural, o sea que ustedes estén ya pues trabajando en algún hospital, o como médicos generales, si a ustedes les llega un paciente y lo van a derivar, o para ustedes mismos, para seguir luego, no se van a acordar, ¿no? Como si le hacen un, un seguimiento, pues tienen que recordarse cómo era la lesión cuando ustedes la vieron, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la descripción correcta. Entonces, eso se conoce como el léxico dermatológico. Por otra parte, también el correcto conocimiento y dominio de esa terminología, entonces, también va a servir, por ejemplo, para casos que ustedes quieran hacer publicaciones. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer su tesis, cuando ustedes hagan alguna especialidad o lo que sea, o simplemente los invitan a dar una charla, una conferencia, cualquiera de estas cosas, ustedes tienen que hablar en un mismo idioma para que el otra persona, el otro profesional que está leyendo el artículo de ustedes o los está escuchando, pues sabe de qué le están hablando. Nada más que es así. Entonces, sin embargo, bueno, a veces también es importante decir que hay que hacer un análisis completo de todo lo que vamos a ir analizando, pero no siempre es necesario, ¿no? Porque a veces hay lesiones que son tan simples que nosotros ya la diagnosticamos, digamos que una micosis, donde ahí en ese caso no es necesario estar preguntando tantos datos, por ejemplo, pero siempre y cuando usted tenga la experticia y está seguro que lo que tiene ahí es una simple pitiriasis versicolor, digamos que así, pero en otros casos es obligatorio que nosotros conozcamos todo esto. Perdón que me estoy, como que se me seca la garganta. Bueno, he estado con el aire todo el día. En todo caso, miren ustedes, aquí vamos a preguntar o analizar, más que nada, todos estos ítems. En primer lugar, la historia previa de la piel. Sí, es diferente que a ustedes les vaya un paciente con que estaba su piel sana hasta la semana pasada y de repente le aparece a lo que algo distinto si una persona dice, no, doctora, yo la verdad es que ya tengo
mucho tiempo con esto, tengo 1 año, 2 años, 3 años, habrá personas que le dicen, doctora, esto ya tengo como 30 años con este problema. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en los pacientes con psoriasis, ¿no? O amiloidosis cutánea, bueno, todo esto. Estas enfermedades crónicas, que en dermatología hay bastante, pero hay casos que te dicen, no, yo estaba bien. Entonces, la historia previa nos va a orientar hacia un posible diagnóstico, ¿no? Y por supuesto también, ¿qué otros trastornos están relacionados con lo que usted está teniendo sobre la piel, lo que usted le está viendo en la piel? Ejemplo, la típica caso de un paciente que le consulta por un exantema pruriginoso que está, por ejemplo, localizado en flexuras, en el caso de los niños con nivel escolar. Entonces, yo sospecho que eso posiblemente sea, digamos, un cuadro que es muy común de dermatitis atópica. Entonces, yo voy a preguntarle a la mamá, por ejemplo, si es un niño, generalmente lo lleva un familiar, si hay algún otro problema que tenga el niño que lo relacione. Entonces, usted, por ejemplo, le va a preguntar, ¿el niño tiene asma? Tiene que ser en relación con lo que usted está sospechando, ¿no? El niño es asmático, por si acaso, o tiene rinitis alérgica, tiene alergia a algún alimento, a alguna medicina. Entonces, algo que se relacione con esa dermatitis atópica, que bueno, también es una alergia, ¿no? Entonces, algún trastorno en relación al problema que usted esté viendo. Eso es importante. Entonces, también dentro aquí, si de acuerdo a la posibilidad diagnóstica que usted está sospechando, también sería bueno preguntar la historia familiar. En el mismo ejemplo de la dermatitis atópica, a veces, por ejemplo, el niño, de hecho, la dermatitis atópica debuta primero, o sea, es la primera manifestación de atopía. Después, esos niños van a tener lo que se conoce como la marcha atópica, o sea, después serán asmáticos y después tendrán rinitis, por ejemplo. Pero en el caso en que estamos teniendo un niño más pequeño, digamos que es un preescolar, y que recién todavía no tiene ninguna otra manifestación, pero sí nos puede ayudar es la historia familiar. Entonces le preguntamos, en base a lo que usted está sospechando, bueno, y señora, ¿alguien más en la familia ha tenido un cuadro similar? Entonces, sí, doctorita, mi otro hijo también, él ya tiene una alergia en la piel, ya le habían hace tiempo que lo atienden al hospital, o ya le dieron el diagnóstico, algunos te dicen hasta con el diagnóstico. O también la familia, en este caso pues más alejado, digamos que tíos, abuelos, o cercanos mismos, por ejemplo, papá o mamá. Entonces, muchas veces la persona dice, sí, doctora, la verdad es que cuando yo era niña, pues tenía algo muy parecido, ya tenía esa enfermedad, esa alergia en la piel. Discúlpeme, un minuto, chicos. Un minutito que me está sonando esto de... Bueno, como les estaba diciendo. Entonces, la historia familiar en relación al proceso que estamos viendo también nos interesa, ¿no? Pero a veces la persona no conoce y dice, bueno, no sé, ¿no? Nadie sabe si que al final lo tenía, ¿no? Pero la misma enfermedad. Pero también hay algún trastorno relacionado a nivel familiar. Bueno, sí, yo he sabido que mi cuñado era asmático, mi suegra era asmática, o mi mamá era asmática, o yo lo era, qué sé yo. O sea, la historia familiar, tanto de la misma enfermedad, como también de algún trastorno que esté en relación con este problema, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También, por ejemplo, en el caso de una parasitosis, porque aquí hay que tener mucho cuidado con este tema de la historia familiar, es orientativa, pero tampoco descarta nada, ¿no? Por si acaso. Porque ya ven, tengan en cuenta que a veces, pues, tú no conoces a la final la historia de la familia. Hay personas que no tienen buena relación con el otro miembro, o sea, con los otros miembros de la otra rama familiar. Otros, en cambio, pues, viven distantes, que prácticamente no se conocen mucho. Entonces, no han tenido eso de estar averiguando a la final, no conocen, ¿no?, qué enfermedades han tenido. O no han sido diagnosticados o fueron mal diagnosticados. Entonces, de tal manera que no podrías saberlo, ¿no? Entonces, por eso también uno no puede descartar por completo. O en el caso de por ejemplo, de una infestación parasitaria, digamos que la típica escabiosis, una sarna
que asimismo pues vamos a ver que un paciente con prurito, asimismo nocturno como la dermatitis atópica, entonces sabemos que la sarna es una parasitosis muy contagiosa, todos nosotros lo conocemos bien. Entonces, me preguntamos, le digo, señora, bueno, ¿alguien más de la familia está con esta picazón? Entonces dice, sí, doctora, yo también estoy con lo mismo. Si tiene lesiones, ¿dónde? Bueno, les vamos preguntando de acuerdo a las áreas que nosotros sospechamos que puede ser escabiosis o que sabemos que es la escabiosis. Y dice, ¿y alguien más? No, solamente el niño y yo, nadie más. Pero es raro porque mi esposo no tiene, dice. Entonces, ¿cómo es posible? Si la sarna es súper contagiosa y la pareja, pues de ley estaría afectada. Pero recuerden que a veces puede ocurrir que, pues, justamente el esposo recién vino de viaje, a lo mejor es una persona que trabaja fuera de la ciudad, viene una vez al mes, ya está infectado, tiene 3 días que llegó, ya se infestó, ya tiene el parásito, pero todavía no tiene síntomas porque tiene un periodo de incubación. Entonces, eso no los va a descartar. Ustedes dicen, ah, no, es que el esposo debería tener también. Entonces, no, pero ya sabemos que preguntar ciertas situaciones especiales, ¿no? Como les repito, todo es orientación para, para ayudarle al diagnóstico, pero no te descarta 100%, ¿ya? Síntomas, los síntomas asociados, especialmente el prurito, que ya vamos a analizar, por ejemplo, prurito, ardor, dolor, sangrado, de acuerdo a ciertas patologías que nosotros estamos sospechando, ¿no? Digamos que no hay, por ejemplo, no puede haber una dermatitis atópica sin prurito. El prurito es un síntoma cardinal, de hecho, de mayor importancia en el diagnóstico de esta enfermedad. O sea, no puede tener una dermatitis atópica si no tiene prurito. Eso es importante, fíjense ustedes. El caso del dolor, el herpes zóster, ¿verdad? Es una enfermedad dolorosa que ustedes deben haber visto a algún paciente, o deben haber escuchado, leído. En todo caso, el zóster es doloroso. Justamente hay una inflamación del nervio, ¿no? Por la reactivación del virus de la varicela. Pero en todo caso, el asunto es que puede haber un zóster sin herpes. No puede haber, hay casos en los cuales que se llama el zóster decapitado, en el cual no vamos a encontrar las vesículas, pero siempre va a haber el dolor. Ahora bien, lo que nos toca siempre es definir los grados del dolor. Eso es diferente. Hay gente que dice, por ejemplo, la gente más joven, inclusive en niños a los que le da el herpes, no es tan doloroso. Es un dolor, digamos, de una escala del 1 al 10 pueden tener 2, 3, pero una persona mayor, de hecho, entre más adulto mayor, tienen muy alto, puede 10 de dolor, ¿no? Pero en todo caso, siempre hay dolor. Eso es lo importante. O sea, hay dolor y manifestaciones típicas de esta alteración del nervio. Entonces son síntomas muy, muy importantes. Un granuloma piógeno, que es un tumor vascular, en la cual pues siempre va a haber sangrado. Entonces eso es importantísimo, siempre sangre. Entonces el sangrado también. No, es que me ha salido, doctora, mire este granito que yo medio me lo topo y me sangra. Está raro y la gente va asustada creyendo que es un cáncer, ¿no? Entonces, no, la historia clínica te va a definir, en este caso, que se trata pues de un granuloma piógeno. Bien, la historia médica previa, en este caso obviamente del paciente, muy importante. Como yo les decía, hay personas que ya tienen una enfermedad. Les decía que hay personas que consultan en dermatología por alopecia, por ejemplo, y a la final, si ustedes tienen la oportunidad, están en un hospital, en algún centro donde llevan pues, registro de historias clínicas en forma de, por sistema, ¿no? Por computadora, pues probablemente ustedes van a examinar y realmente se van a dar cuenta que efectivamente ese paciente ya lo ve endocrinología, por decirles un ejemplo, ¿no? O alguien con diabetes, ya ven, le ve endocrinología. Yo suelo hacer eso, ¿no? Me pongo ahí, veo, ya endocrinología, ya veo, lo está viendo por hipotiroidismo, lo está viendo porque tiene diabetes. Entonces, ya eso pues va a confirmar mi diagnóstico, pero mi sospecha diagnóstica. Pero, en cambio, si no hay eso, tenemos que preguntarle pues si ya sabe, el problema es que a veces también hay muchas cosas muchas patologías que debutan en la piel, o sea, tienen el problema interno, pero la persona, digamos, no suelen ir por alopecia al endocrinólogo, sino que van al dermatólogo, ¿no? Entonces, uno, pues muchas veces no tiene el diagnóstico, pero yo lo examino, yo ya sé, la piel amarillenta,
signo de Hertoghe, o sea que se le cae la cola de la ceja, tiene ese cabello fino, que está todo así, alopécico difuso, entonces una paciente generalmente de sexo femenino, pues esta seguramente tiene hipotiroidismo, entonces vamos a hacerle un examen, le voy a determinar que sí, tiene alteración de su perfil tiroideo, entonces ya lo que hago es que después la derivo al endocrinólogo. Pero entonces, la historia médica es importante. Si el paciente la sabe, pues enhorabuena. Bien, ahora, también dentro de esto, aquí entraría el tratamiento farmacológico. Bueno, no necesariamente. Hay personas que por una patología vienen tomando un tratamiento en forma crónica, no vienen tomando mucho tiempo. Digamos que alguien con artritis reumatoidea lo vienen tratando con, el reumatólogo lo viene tratando con metotrexato. ¿Se acuerdan que yo les decía que el metotrexato precisamente también lo utilizamos en dermatología, en la psoriasis? Muy bien, es un antimitótico, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, ese medicamento también va a disminuir el crecimiento del cabello. Entonces, una característica de estos pacientes que utilizan metotrexato es que suelen quejarse de alopecia difusa. No dice, doctora, yo noto que el pelo ya no me crece. O sea, una vez que se le cae, decía que es normal que se caiga el pelo, ¿verdad? Está bien, pero no es un pelo que se regenera, porque el metotrexato está inhibiendo justamente esa fase de anágeno. Entonces, es un factor, por ejemplo, o me va por una patología que yo sospecho que pudiera ser, parece que tuviera una ¿cómo se llama? Una psoriasis en el cuero cabelludo, pero casi no se le nota, muy leve, parecería más bien una dermatitis seborreica. Pero si ya el paciente, yo sé que por la artritis reumatoidea, o ya lo está viendo el reumatólogo por artropatía psoriásica, yo sé que por el uso del metotrexato, esa psoriasis del cuero cabelludo también ya va a estar muy disminuida, está bastante controlada, lo cual me puede cambiar el diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante los tratamientos que esté recibiendo. Por otra parte, hay dermatosis en sí que son ocasionadas, así como les decía, propiamente por el medicamento. Una, porque te lo modifica, el caso del ejemplo del metotrexato. También hay el ejemplo del caso de una persona que tiene una tiña, un ejemplo muy importante que siempre lo recalco, una tiña corporis, una tiña de la piel, ¿verdad? Del cuerpo. Resulta que pues le pica, se va al de la farmacia, el de la farmacia le vende una crema, o cualquier otro médico, o le da a la mamá, la vecina, alguien le da, o él mismo tenía una crema por ahí de las que tenía guardada, y se aplica. Entonces, ese tratamiento farmacológico, ese corticoide, me va a alterar, me va a cambiar la imagen que yo tengo visual de cómo es una tiña. Es una placa así redondeada y que tiene justamente un borde activo descamativo, pero ya no está así, está diferente. Pero me olvidé de preguntarle qué estuvo aplicándose o si estuvo tomando algún medicamento. En este caso, el corticoide va a alterar. Oh Dios, la conexión está inestable, qué coraje con esto, ojalá que no se me vaya a caer. Hace un ratito no podía entrar. Bueno, en todo caso, lo que les decía, me va a producir una tiña de incógnito, también llamadas tiñas córtico-estropeadas. Doctora, no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Hola. Ahora sí. Sí. Oye, es que salió por ahí que decía que estaba inestable, y imagínense, es un lío esto de este NetLife, es una cosa terrible. Bueno, en todo caso, créanme que deseo, suplico que ya volvamos a las clases presenciales, porque esto es un martirio. Bueno, en todo caso lo que les decía, ¿no? Cómo te puede alterar un tratamiento farmacológico, ¿no? Eso te puede alterar completamente el cuadro. O ser el motivo de la consulta. Ejemplo, el típico chico o señor o persona que le duele una articulación y ¡pac! Se automedica una diclofenaco, por decirlo, o sea, un antiinflamatorio no esteroide, ¿no? Entonces, de repente, la persona nota que tiene una erupción en el área genital o en cualquier otra parte del cuerpo, pero digamos que el área genital, que es un sitio donde la gente comúnmente piensa que tiene un herpes, ¿no? Entonces se ve un área exulcerada, dice, doctora, me ha salido un herpes. De hecho, lo mandan muchas veces los médicos de otras especialidades o el médico general como herpes genital. Entonces se olvidan de la pregunta, ¿tomó algún medicamento?
Y entonces, porque un AINE en una persona que tiene esa susceptibilidad va a producirse, hay un exantema fijo medicamentoso. Y como encima les dice la palabra fijo, si están escuchando, ya lo estudiaremos cuando estudiemos herpes. Entonces, siempre le va a salir el mismo lugar. Entonces, el paciente después de 6 meses se volvió a tomar el diclofenaco por otro problema, otra vez le volvió a salir. No, esto es herpes, ¿no ves que siempre te vuelve a salir? Pero se están olvidando de esto, de que el paciente se está tomando ese medicamento, ¿no? Sea que se lo automedicó o sea que se lo recetaron. Entonces eso es importante. Muy bien. ¿Por qué? Porque pueden producir reacciones de fotoalergia. Por ejemplo, hay medicamentos para la diabetes que te producen reacción con la exposición solar, la fotodermatosis que se llama. Entonces, solo se te hace una erupción o un exantema en el área donde está expuesta al sol. Entonces, las áreas cubiertas no, pero digamos que la cara, la vez del escote, las manos, ahí se produce la erupción. Y es por el medicamento. Entonces, esto es importante. Pero no se olviden, chicos, que dentro de esto es importante que nosotros le recalquemos y le insistamos al paciente de los medicamentos. A veces hay pacientes, y yo lo digo siempre, los pacientes suelen mentir, porque dicen es que se ponen bravos los doctores cuando dicen que uno se ha automedicado. Me lo han dicho algunos con más confianza. Entonces digo, es porque le puede a usted hacer daño, pero usted tiene que decirlo, uno tiene que contar todo la medicina que se ha tomado. Entonces a veces ellos lo omiten. Pero además, también hay una situación. Ellos no suelen considerar como medicamentos a los productos naturales. Entonces, hay mucha gente que compra en estos productos naturales que hay cosas muy buenas. Ustedes saben que hay cosas que venden en estos sitios, ¿no? Donde venden estos productos naturales, ¿no? Pero las plantas, o de donde saquen el producto, pues tienen principios activos, a veces dosis dependientes, pero tienen principios activos y te producen reacciones. Entonces nosotros tenemos que preguntarles. De hecho, miren ustedes, hay una clásica, la hierba de San Juan, una planta que la suelen tomar como té, porque también a veces son productos como tal, un té, una planta que ellos mismos se preparan el té, venden en cápsulas también. Entonces eso es como tranquilizante, ¿no? Pero ese producto te hace reacción con el sol, así mismo. Te tomas hierba de San Juan, el té de San Juan, y hay personas que hacen reacción con la exposición solar. Entonces, todo eso hay que preguntarle, ¿no? También, previamente, si es que ha venido tomando este medicamento o actualmente lo está tomando. O sea, eso, todo esto es importante preguntar. De acuerdo, por cierto, a la dermatosis. Si tiene una onicomicosis, tiene hongos en las uñas, pues ya me voy a ahorrar todo esto. Pues sí, a eso que digo, o sea, siempre sentido común, ¿no? Con juicio que nosotros como médicos tenemos que tener. Luego tenemos aquí este otro ítem que dice la profesión, y ustedes lo saben muy bien porque en cualquier especialidad creo que es muy útil, pero en dermatología mucho más. Porque la verdad es que hay muchísimas dermatosis que dependen de la actividad que tú realices, ¿no? Entonces, profesión, oficio, como sea que le queramos decir, bueno, profesión, bueno, dice que es profesional, pero oficio pues, puede ser, digamos, que no sé, el albañil no es una profesión, pero es un oficio, pero en todo caso es una actividad que hace esa persona, a la cual se dedica. Muy probablemente esa actividad que hace lo va a conducir a que desarrolle alguna patología. En el caso, digamos, a nivel profesional, un ingeniero, un arquitecto o una persona, digamos, que un vigilante que dirige el tránsito, por decir un ejemplo, están expuestas al sol, ¿no? Entonces, estas personas tienen más tendencia a desarrollar patologías en relación con el sol. Entonces, hacen un cuerno cutáneo, por ejemplo, que es una forma de queratosis actínica, pues hasta un cáncer, ¿no? Que es diferente una persona que no, bueno, es oficinista, no, doctora, yo la verdad es que entro a las 8 y salgo a las 5 de mi trabajo y rara vez salgo los fines de semana a algún lado. Entonces, es una persona que tiene menos riesgo de desarrollar queratosis actínica que alguien que es de estar expuesto con el sol, ¿no? O también por las dermatitis de contacto, digamos que la peluquera, la persona que hace alguna actividad con químicos, ¿no? Y que tiene sus manos, pues puede estar en contacto con alguno de estos irritantes, la ama de casa, digamos que utiliza cloro, que utiliza el jabón líquido de lavar platos, bla, 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 tiene más riesgo que, bueno, ¿no? Sí, de pronto solamente te pasas en la oficina, digamos, de acuerdo a tu actividad, pero entonces no tienes mucho contacto con algo que te puede ocasionar. Entonces, si es necesario preguntar. Algo importante que yo sí quiero recalcarles es que hay que hacer todo con muchísimo respeto. No olviden esa palabrita, no se les olvide nunca, para todo.
el respeto, porque hay personas que a veces se sienten pues un poco intimidadas cuando uno le hace estas preguntas, ¿no? Dicen, ¿y por qué quieres saber eso? A mí me lo han dicho. Entonces uno tiene que decirle, no, no, la verdad es que mire, es por la patología que usted está teniendo, lo que usted me está presentando, puede estar en relación con su trabajo, con lo que usted realiza. Ah, bueno, hay gente que es muy, muy amable y todo, pero hay gente que es pues muy, sí, están como en guardia, ¿no? Entonces uno tiene que estar también de la misma manera diciéndole las cosas pues con mucha calma, ¿no? No dejarnos llevar por, a lo mejor está en un mal momento también. La historia social es muy importante, o sea, y en esto se refiere a la historia social, se refiere es básicamente a la, o sea, a los estratos socioculturales. Miren que no estoy diciendo mucho la parte socioeconómica, ¿no? Sino más que nada cultural. Es diferente, a veces hay personas digamos que por nivel social, sociocultural, en las zonas, digamos, urbanos marginales, en las zonas rurales, o sea, el estrato más como que están más abajo, ¿no? Donde hay más pobreza. Ustedes saben que tienen tendencia al hacinamiento, ¿verdad? Entonces son personas que viven en una casita muy pequeñita, muchos duermen en una misma cama, a veces, muchas veces en el piso, un solo colchón, y duermen ahí todos los hermanitos juntos, a veces hasta con los padres. O sea, es una situación bastante complicada, ¿no? Diferente si tú digamos que, no, si en una casa que cada uno tiene su cuarto, bla, 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 entonces es como que más difícil, ¿no? Muchas personas comparten fomites, o sea, la misma toalla es toda la familia, la misma camisetita, pues la utilizan a veces varios hermanitos, o sea, son historias reales que a ustedes les va a tocar ver cuando hagan su maricatura rural, los que hagan verdadera rural, ¿no? Generalmente los que verdaderamente se van, digamos que a un pueblito, una zona de esas súper abandonada, puede suceder eso, o sea, se van a encontrar con esas situaciones, ¿no? Entonces es importante eso. Por otra parte, también aquí los estratos socioeconómicos que están más paupérrimos, o sea, que están, digamos, más deprimidos, no suelen tener mayor acceso a la, a la salud con tanta rapidez, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, doctora, hasta que me salió la consulta. Una persona que tiene un nivel, digamos, de más acceso a poder ir a una consulta médica, va a acudir a tiempo, pues, ¿no? Entonces va a hacerlo más rápido, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces hay patologías propias como el caso de la escabiosis, la sarna, como les decía, se va a contagiar con más facilidad con obvias razones, por obvias razones, si tú duermen ahí 4 o 5 en la misma cama, y pues además encima comparten la misma toalla, todo, el mismo edredón, todo, bueno, se tapan con la misma sábana, qué sé yo. Entonces siempre el riesgo va a ser mayor. Por ende, en la historia social es muy importante, chicos, aquí, ¿no? Este otro punto también es muy importante, el efecto del trastorno sobre el paciente. Yo veo que alguien ha escrito algo, dice en el chat 2. Yo les pido, chicos, que si acaso tienen alguna pregunta, alguna cosita, escríbanla, ustedes tengan escrita, y cuando terminemos la clase, ahí pueden decirla. No olviden que las preguntas tienen que ser de acuerdo al tema que estamos viendo, ¿no? No estamos viendo enfermedades, por favor, tiene que ser de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Cuando ya vayamos viendo patologías, de acuerdo a la patología que vamos viendo, vamos también guardando esas preguntas, ¿no? Bueno, en todo caso, este punto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro hay muchísimas especialidades que tienen relación con la dermatología, ¿no? Endocrinología, básicamente, es muy importante. Gastroenterología, nosotros vemos muchísimas manifestaciones en piel, de todos los órganos internos, pero especialmente de psiquiatría. O sea, siempre digo, con los psiquiatras realmente nos llevamos muy bien y por ende con los psicólogos, porque son pues ellos como, es una unidad, ¿no? El psiquiatra pues medica, el psicólogo eh, hace sus terapias, ¿no? Esas terapias de apoyo. Entonces, es importante porque, por ejemplo, en el caso de enfermedades, imagínense como la psoriasis, ¿no? Hay pacientes que tienen unas placas de psoriasis por ahí escasas, por la cual realmente no les afecta mucho, pero dependiendo de dónde la tienen. Imagínense ustedes, hay la psoriasis inversa, la psoriasis a nivel genital. Ustedes se imaginan el caso de una persona, un hombre con psoriasis a nivel de su área genital. Entonces, les altera su calidad de vida. De hecho, hoy en día en dermatología se mide mucho en algunas de los diagnósticos, se mide el índice de la calidad de vida.
el DLQI, que se dice con sus siglas en inglés. Entonces, ese índice de calidad de vida realmente te está midiendo cómo le está trastornando el paciente. Los pacientes con psoriasis realmente se quejan muchísimo, doctora, no tengo vida, dice, realmente para mí es horrible, yo no quiero ir a la playa, no quiero estar, mi esposa, dice, por ejemplo, algún señor, o mi pareja, lo que sea, no quiere realmente, le da vergüenza que le vean, ¿no? Imagínense lo que tienen. Otras, de acuerdo inclusive, entre mayor cantidad de lesiones tienen los pacientes con psoriasis, por favor, apaguen cierren el micrófono. Les decía que les tienen un olor sui generis cuando tienen mucha descamación, de tal manera que es desagradable, ¿no? Entonces ellos mismos se sienten cohibidos. O en su profesión, un paciente que es odontólogo se quejaba a sí mismo porque decía, tenía la psoriasis, imagínense ustedes, todo el cuero cabelludo, pero se le notaba desde la frente, no todo el área preauricular. Entonces ese señor decía, doctora, los pacientes no se quieren atender conmigo. Y es obvio, ¿no? Imagínate, tienes tú cerquita a un odontólogo y toda la escama se cae, porque la escama está ahí, pues no todo el tiempo. Entonces el paciente se sentía como que se hacía a un lado, decía el doctor. Entonces, todo eso es importante porque esto le va a afectar para que usted lo pueda derivar a psiquiatría, y ellos pues a su vez que le hagan sus terapias con psicología, lo que sea, o tienen tendencia a la depresión, por ejemplo. Entonces, o también, chicos, a veces es importante esto porque muchas veces el problema que nosotros le estamos viendo en la piel es ocasionado, pero es por un trastorno psiquiátrico. Entonces, hay un diagnóstico que se llama la delusión de parásitos, en la cual pues el paciente llega a la consulta, te lleva en una fundita, en una cajita, en algo, envuelto en algo, el montón de los bichos que ellos se han sacado de la piel, pero realmente no hay tales bichos, ¿no? Simplemente ellos se han arrancado, se han hecho pellizquitos y se han sacado trocitos de piel y tienen es un trastorno psiquiátrico, o sea, eso no tiene nada en la piel, el paciente lo que tiene que es ser atendido de urgencia por un psiquiatra, no tiene que darle un tratamiento ya, eso ya no tiene que ver con dermatología. Pero en todo caso es muy importante. El acné, no sé si alguno de ustedes haya tenido acné o tenga acné o haya visto. Hay personas, chicos, que realmente tienen un acné severo. Y entonces los pacientes dicen, doctora, estoy harto de que me estén recomendando, ándate donde está el doctor, ponte tal cosa, yo me curé con esto. O sea, la gente con buena intención, pero terminan afectándoles más desde el punto de vista psicológico. Y más todavía si es una persona que da cara al público. Imagínense ustedes, si es una persona que atiende al público, con más razón, pues se va a sentir muy chicas de banco, por ejemplo, que le estaba uno viendo el rostro, ¿no? Entonces se sienten muy afectados y eso contribuye a como un círculo vicioso. En el caso de la psoriasis, miren ustedes, la psoriasis les genera ese estrés, esa ansiedad tremenda, pero la misma ansiedad, el mismo estrés, exacerba a su vez a la psoriasis. Entonces se convierte en un círculo vicioso y del cual el paciente no puede escapar. Por eso es importantísimo cuando uno tiene que trabajar en equipos en equipos con otra especialidad, ¿no? Y por último, y no menos importante, como lo suelo recalcar, es la opinión que tenga el paciente sobre la causa del problema. Nosotros tenemos que preguntarle al paciente. Esto, en verdad les digo, es cierto que a nivel público especialmente nos dan 15 minutos para atender, en este caso, los problemas dermatológicos, y inclusive imagínense que en el Andrade Marín es 10 minutos, o sea, en Quito es 10 minutos, menos todavía, yo no sé por qué hicieron eso allá, es absurdo, tan poquito tiempo. ¿Cómo tiene que uno hacer todo esto? Pero bueno, no queda de otra, ¿no? Pero imagínense, encima el paciente llega atrasado, qué sé yo, tiene menos tiempo y ya al siguiente, pues ya la final es puntual y uno se le complica. Pero la opinión del paciente es muy importante porque el paciente sí lo suele relacionar. Yo, si va alguien con urticaria, le digo, bueno, y a todo esto, o le está picando la piel, tiene una erupción, ¿y qué considera usted que se lo ocasionó? Y dicen, sí, doctora, yo he notado que desde que compraron un nuevo jabón en mi casa, un jabón de baño, que siempre utilizamos la marca X, y ahora compraron este otro, yo noto que entonces noto que la piel está bien seca, que me pica. Bueno, el paciente dice, o lo relaciona con algún animal, alguna mascota, alguna situación, algún alimento, lo dice, ¿no? Entonces, es verdad que no hay que dejarlo divagar. Los pacientes suelen divagar y te empiezan a ir más allá, entonces uno tiene que estarle contando, o sea, cortando y orientando hacia lo que más o menos uno está viendo lo que tiene delante, ¿no? Porque aquí también
déjenme decirles que se van a encontrar con unos tremendos problemas que a veces nos toca estar ahí nosotros haciendo también las veces de psicólogos, siendo muy prudentes, ¿no? Porque a veces, y me ha tocado, que va una señora, que el niño tiene alguna alergia, y entonces, por decirles algo, y ella resulta que hay muchas parejas jóvenes que suelen vivir todavía con la mamá del esposo, qué sé yo. Entonces le comienzan a culpar que sí, doctora, lo que pasa es que mi suegra tiene unos perros, no sé qué, y que yo le digo a mi esposo que tenemos que irnos de ahí. Uy, Dios mío. Entonces uno tiene que, como muy bonito, o sea, viendo, muchas veces no tiene nada que ver eso, es otra la dermatosis que tiene, o cree que es un hongo que tiene y le echa la culpa al perro. Entonces, no, no tiene nada que ver. Entonces, respetando los problemas familiares, las situaciones privadas que tengan los pacientes, es decir, de nuestro deber decir lo que realmente tiene, o sea, no dejarnos llevar porque ustedes saben que el paciente va y dice ya, o el familiar, y dice, la doctora, el doctor dijo que tal cosa, y se arman tremendas, pues, discusiones o problemas que no tenemos nosotros por qué incentivar, ¿no? Entonces, ojo con todo esto, chicos. Todo esto, cada uno que les estoy relatando es muy importante, ¿no? Y les estoy dando inclusive mi experiencia, lo que me ha pasado. Ahora bien, entonces, una vez que nosotros ya vamos a examinarlo al paciente, ya les digo, puede ser que lo estemos haciendo al mismo tiempo o estamos primero pues escribiendo estas cosas y luego nos levantamos a examinar. En primer lugar, para examinar necesitamos no solamente, lo dicen todos los textos que ustedes puedan investigar, que al paciente no solamente se debe examinar la lesión como tal, sino que hay que examinar toda la piel. Ojo, eso no siempre es posible, también es dependiendo, ¿no? No es siempre. Si yo le veo que tiene verdaderamente una onicomicosis, ¿para qué? O me va por una dermatitis seborreica, no lo voy a desnudar, ¿no? Habrán preguntas que le puedo hacer, pero no es necesario. Pero, si acaso es necesario, en primer lugar tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Toda observación de una dermatosis tiene que ser de preferencia con la luz del día, la luz del sol. O sea, si tienes unas buenas ventanas. Pero eso no siempre es posible, realmente es bastante complicado que podamos tener esa ventaja. Entonces, si no es posible, de preferencia que fuera la luz de estas, por ejemplo, luz como amarilla, luz cálida, ¿no? Que imita bastante a la luz del sol. Entonces, ¿por qué les insisto en eso? Lo que pasa es que las luces artificiales, por ejemplo, la luz fluorescente, la luz blanca, te cambia muchas veces el tono. Y en dermatología, el tono el color de la lesión. En dermatología, realmente, el color de las lesiones, como ya lo vamos a ir estudiando, tiene muchísima importancia a la hora de describirla. Una cosa es una lesión rosada, otra que es un rojo, rojo salmón, violáceo, los tonos, la diferencia de tonos me ubica a otro diagnóstico, a otra sospecha. Miren, por ejemplo. Entonces, es importante que haya buena iluminación. Entonces, aparte de todo, también se recomienda de que la temperatura ambiental sea una temperatura adecuada, o sea, ni muy fría, en la cual, pues, obviamente, el paciente, imagínense un niño o una persona adulta mayor, o realmente le da escalofrío, ¿no? Si tenemos el aire a muy baja temperatura, o si estamos en un clima, digamos, donde no hay calefacción, si en el caso que fuera un clima muy frío, ¿no? Entonces eso es importante. Y siempre, pues, lo posible, si ojalá lo tuvieran, proveerlo de una sabanita, ¿no? Algo que se pueda cubrir alguna parte donde no es necesario que le puedan observar. Entonces, eso es importante. Aparte, deben de tener siempre una lupa. Si fuera posible, siempre cómprense una lupa, chicos. Eso es tan barato, no sé, creo que valen $2 por ahí de esas comunes, ¿no? Obvio, si uno tiene las lupas de las realmente muy potentes, pero el objetivo de la lupa es porque te amplía la lesión. Entonces te lo permite visualizar mejor los pequeños detalles, ya que la piel reacciona muy similar a distintos estímulos. Entonces, pero hay pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, esos detalles los vamos a ver obviamente mediante una lupa, ¿no? Porque estamos ampliando justamente la lesión que tenemos allí. Entonces, esos pequeños detalles es muy importante a la hora de nosotros examinar. Por otra parte, cuando ustedes vayan a examinar, en primer lugar, nunca atender a un menor de edad, que realmente si no está ahí un acompañante, un adulto, por ejemplo. Y no es que viene con el otro hermanito que tiene la misma edad. Entonces, les digo porque
no sé, hace un tiempo atrás en el hospital, fue una chica, ya tenía aspecto de grande, pero solo tenía creo que 14, 15 años, pero parecía que tuviera 18 años, y pues, y le digo, ¿y dónde está tu mamá o tu papá o tu adulto? Entonces, no, es que está trabajando, no, o sea, prohibido, nunca atiendan a un menor si no está ahí con un adulto. Es importantísimo, sea hombre o sea mujer, tiene que estar ahí con un adulto, o sea, como su representante, no puede ser visto de otra manera. Entonces, y por supuesto, tampoco dos menores, alguna vez también fueron dos hermanitos, no, con mi hermano, pero si tu hermano es de tu misma edad, o sea que no tiene sentido. Nosotros necesitamos hablar con un adulto por cualquier, realmente, consejo, por lo que vamos a dar, la receta, lo que sea. O sea, yo sé que a veces los papás trabajan, pero no pueden atender. Además, si ustedes van a examinar, miren ustedes, van a pedirle a alguien que se saque la ropa, que te demuestre otras partes de la piel, puede ser mal interpretado. De tal manera que tiene que estar allí, imagínense más todavía si es una mujer, tiene que estar ahí otra persona, un familiar o su asistente, o sea, el asistente de ustedes que tengan allí. De lo contrario, evítense porque la verdad es que pudiera traer consecuencias. Vivimos a veces en una época que puede ser todo mal interpretado y por favor, cuídense muchísimo, tanto chicos y chicas, pero sobre todo los chicos, el hombre tiene más problemas, pero yo he tenido pacientes que se han quejado de doctor y le digo, pero no, si es que tenía que examinarle, no, que ese yo le vi, porque me di cuenta que quería ver mi parte íntima, entonces imagínense, y no, es porque le faltó al médico lo que les estoy diciendo, tiene que estar aquí una persona. Entonces, bueno, mucho cuidado con todo eso. Y aquí, dentro de esto, una vez que ustedes tienen ante sí la dermatosis, ya esto, ya las vamos a ir estudiando cada una, entonces vamos a preguntarnos esto, la duración. Entonces, ¿desde cuándo existe la lesión? Es decir, ¿desde cuándo el paciente tiene conciencia de la enfermedad que tiene o del problema que tiene ahorita en la piel? Es muy importante esto. Yo les decía a sus compañeros que es algo, créanme, ustedes se lo van a topar. Los pacientes dicen, no, recién nomás, doctora. ¿Cuánto es recién? O sea, sí, no hace mucho. ¿Cuánto es no hace mucho? Desde que llegó mi hermana, dice, hola, no, no. Y yo qué voy a saber cuándo llegó el familiar. Entonces, dígame, una semana, un día, lo que sea, un mes. Ah, sí, sí. No, yo creo que un mes. Miren, ya les voy a poner el ejemplo porque es verdad, todo el tiempo pasa. Entonces le digo, un mes. Entonces digamos que estamos junio. Significa que, digamos que por usted en abril su piel estaba bien, no tenía el problema. Abril, no, sí, ya tenía, doctora. Mire, ya estamos más atrás, seguro. Entonces, digamos que para carnaval usted no tenía ningún problema en carnaval. En carnaval, no, ya tenía. Miren, ya nos estamos yendo más atrás. Es increíble, pero de lo que te decían que era recién, terminas que es hace 5 o 6 meses atrás. Entonces, por eso es importante que nosotros le preguntemos exactamente esto. Es que es diferente una dermatosis que me aparece recién, de la noche a la mañana, algo que ya lo tiene verdaderamente mucho tiempo atrás. Entonces, hay un caso reciente que me ocurrió a un paciente que me decía, doctora, es que me ha salido un melanoma. Y un muchacho jovencito que es mi paciente de mucho tiempo, le digo, no, mijito, ¿cómo vas a tener un melanoma? Sí, doctora, ¿desde cuándo tienes? A ver, y me mostraba ahí una mancha negra. Le digo, eso no es un melanoma, pero ustedes saben que la gente va, busca internet y todo lo que ve en Google cree que es verdad. Entonces, digo, no te puede haber salido un melanoma, ¿entiendes? Primero que no tienes la edad todavía apropiada, digamos que en la cual se observa más, pero digamos que pudieras obviarse eso. ¿Cuándo lo tienes? Me dice, no, es que me fui al no sé qué, se había ido de viaje y bueno, era otra dermatosis la que tenía, una dermatitis de Berlot. Entonces, miren ustedes, él en 2 semanas ya decía que le había salido un melanoma. Entonces, el tiempo es importante para aclarar, ¿no? Ahora sí, es verdad, hay personas que dicen, no, ya lo tengo mucho tiempo, doctora, y esto ya yo tengo, por ejemplo, me contaba alguna vez una paciente fallecida, no muchísimo atrás, tenía un melanoma en el pie, y ella decía, yo, bueno, aquí tenía un lunar, doctora, yo toda la vida tuve ese lunar, desde que nací, dice mi mamá que tenía lunar, y bla, y ahora ese lunar pues había degenerado en el pie y ahora era un melanoma, ¿no? Entonces, el tiempo es importante. El comportamiento, o sea, cómo se comporta, la periodicidad también le podríamos decir. O sea, es constante, se mantiene todo el tiempo, no se altera, o por el contrario, sufre periodos de remisiones y de exacerbaciones. Entonces, sí, doctor, hay tiempo que estoy bien, pero otra vez se me alborota.
Entonces ya estamos viendo que es algo que sí, tiene un comportamiento que va y viene, entonces no lo vamos a mantener allí constantemente. La evolución, entonces esto también se refiere a cómo se desarrolla la enfermedad en el curso del tiempo, ¿no? Es decir, si siempre estuvo así o si después cambió, porque aquí nos interesa mucho. ¿Cómo comenzó? Nosotros le decimos, ¿no? ¿Cómo le comenzó? Porque, como yo les vuelvo a decir, muchas veces los pacientes cuando llegan a la consulta, pues ya ha pasado algún tiempo, generalmente no lograban una interconsulta a tiempo, no llegaban como tenía que ser, vivían muy lejos o por razones de trabajo, qué sé yo. Entonces, ¿cómo le comenzó? Y nos dicen, sí, doctora, bueno, me comenzó de tal manera. Digamos que en el ejemplo de la tiña corporis, la tiña siempre va a comenzar como una pápula pequeña, pruriginosa, y que se empieza a extender en forma periférica hacia afuera, ¿no? Entonces, le preguntamos cómo le comenzó, porque es distinto una placa que apareció de repente. Un ejemplo típico del diagnóstico diferencial con la placa madre de la pitiriasis rosada de Gibert, que esa te aparece, sí, de la noche a la mañana. Entonces, el paciente muchas veces ni cuenta se dio que la tenían, digamos, como es asintomática, ni siquiera se da cuenta. Entonces, pero si una tiña sí la nota, el paciente dice, sí, doctor, era un granito, el paciente dice un granito que picaba y fue creciendo. Entonces, como les decía también, hoy en día con el tema de que todo el mundo tiene un teléfono de estos smartphones, con una buena cámara, muchos pacientes me sorprenden que muy inteligentes son, pues se suelen tomar una foto y llegan a la consulta con la foto. Y dice, doctora, yo sabía que esta consulta se iba a demorar, así que yo me tomé una foto por si acaso. Y así la tenía y mire, ahora está de esta manera. Y entonces, muy brillante. O sea, eso te ayuda un montón porque ya nos orienta también cómo le comenzó y como yo sé la evolución de esa enfermedad de la cual estoy sospechando, más todavía me lo confirma, ¿no? Pero muchas veces no vamos a obtener eso, entonces tenemos que preguntarle, ¿no? El aspecto que tenía también, y ahí volvemos al ejemplo del tema de la misma tiña. ¿Se acuerdan que les decía de los medicamentos? Que les estaba preguntando si se habían puesto algo, porque muchas veces hasta ir a la consulta, ya les decía, se han puesto alguna crema, alguna medicina, o se tomaron algo para que les vaya, les calme algún síntoma, por ejemplo, prurito o algo. Entonces, en el caso de la tiña, que sería una clásica placa redonda, entonces, ¿qué va a hacer? Al ponerse el corticoide, que generalmente es lo que se suelen poner, o esas cremas combinadas, entonces lo que hace es que disminuye los síntomas, disminuye el prurito, disminuye también los signos, o sea, ya no hay eritema, disminuye mucho el eritema, la descamación, entonces el paciente ya lo cambió de una tiña, que era pues la tiña común, pues ya se convierte en una tiña llamada tiña de incógnito o tiña córtico estropeada. Entonces, porque el corticoide la estropeó, la cambió. Entonces, usted si no está preparado para esto, si omitió por la rapidez, por el apuro, usted posiblemente conozca muy bien, pero solamente por apurado no hizo las preguntas adecuadas, entonces se me olvidó de esto y la vio diferente. Ah, no, la tiña yo me acuerdo que siempre que es redonda, entonces no, aquí tiene de otra imagen, no, nada que ver. Entonces, el aspecto que tenía inicialmente nos ayuda. Como digo, si lleva la foto, ideal, ¿no? También es necesario preguntar si esa lesión que nos está mostrando, tal vez la tenga en otra parte del cuerpo. Si a la final usted le ve a un paciente que tiene tiñas en los pies, entonces sería bueno preguntarle si no tiene algo parecido, entre los dedos de los pies, por ejemplo, suelen ir, o en las plantas, si no tiene algo parecido a nivel, por ejemplo, inguinal, ¿no? A nivel de la ingle. Es decir, no tienen otra parte. Yo sé que ese es un área muy difícil, ¿no? Como ya les decía, no es tan simple. Pero entonces, a veces los pacientes, dependiendo, por ejemplo, las personas mayores no quieren decir, no les avergüenza un poco, sobre todo si le toca un médico del sexo opuesto, ¿no? Entonces, pues hay que preguntarle. Lo que pasa es que si esto que usted tiene en los pies posiblemente es una tiña y eso seguramente puede tener también en las otras áreas. Generalmente las personas se suelen rascar o como dije, se están haciendo algún tratamiento y luego no se lavaron bien las manos y se autoinoculan, generalmente en área inguinal. Ya estudiaremos eso también en su debido momento. Entonces, esto es muy importante preguntar en qué otras áreas tiene. O en el caso de la psoriasis, típico, ¿no? Que te dicen, sí, mire, tengo aquí en los codos y en las rodillas, pero por ejemplo, no te dice que tiene también en la región sacra. Entonces, es un sitio común de la psoriasis. Entonces, van de pronto nomás lo que ellos consideran que deben demostrar. Entonces, preguntar.
qué factores afectan a la lesión, o sea que lo alborotan, ¿no? Que lo le exacerba el cuadro, ¿no? Y dentro de esto hay muchísimos en las dermatosis, son afectadas por el calor, por frío, por cambios de temperatura en sí, el viento, alimentos también, hay ciertos alimentos que te producen, por ejemplo, en el caso de la rosácea, ¿no? Los picantes, el chocolate, tomate, las nueces, les suele producir una exacerbación. Y mira, alimentos pues que realmente son, por otra parte, sanos, ¿no? Pero que a la persona que tiene este problema le suele producir este cuadro. Por otra parte, también sustancias químicas, como por ejemplo, ¿qué les digo? Perfumes, metales, en las dermatitis de contacto. Recuerden que les mencionaba la otra vez el caso de las que tienen las chicas, las alergias de contacto por los aretes, ¿se acuerdan? La bisutería. Entonces, todo eso, preguntar. Si esa dermatosis que tiene ahí se le produce por cuando utiliza algún arete de estos que le regalan, de estas cuestiones que no son oro, obviamente, y dicen sí, efectivamente. También en algunas situaciones fisiológicas, la menstruación, el embarazo, que pueden afectar, inclusive, por ejemplo, es un factor que te produce los cuadros de candidiasis, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estudiaremos eso también en su momento. Entonces hay factores, o el típico acné, que la chica dice, sí, doctora, es que yo ya sé, me empieza a brotar el acné justo cuando ya voy a menstruar, ¿no? Entonces, por los cambios justamente de tipo hormonales que se producen, ¿no? Entonces, todos esos factores son muy importantes de acuerdo al diagnóstico que yo estoy sospechando. Entonces, es muy importante. También, por ejemplo, aquí, este ítem que dice, esta pregunta, le haríamos, ¿de dónde es usted? Entonces, en este caso, nosotros le preguntamos, es porque nos interesa, ya que hay patologías que son propias de determinados lugares, ¿no? Ciertas zonas, en el caso de nuestro país, hay algunas, digamos, dermatosis, como el Hansen, que es frecuente, por ejemplo, en la zona, en la provincia del Guayas, por ejemplo, por Daule, también en el caso en Loja, también, Saruma, son zonas donde había siempre mayor predominio del mal de Hansen, o enfermedad de Hansen, pues parasitosis como la leishmaniasis, frecuente en zonas altas de la provincia de Manabí, en Santo Domingo, en el oriente. Entonces, eso nos interesa mucho, ¿no? Pero también todo dentro del contexto de, porque le puedo preguntar que de dónde es usted y probablemente me dice yo soy de Guayaquil y nosotros acá en Guayaquil no somos foco de leishmaniasis. Entonces, pero en ese caso puede ser de que el paciente viajó. Entonces ahí preguntamos, en el caso que como que nos está tirando abajo la sospecha, le preguntamos, pero ¿y ha viajado recientemente a algún lugar? Entonces aquí, bueno, suena algo gracioso esta parte, pero es cierto. En el caso que les diga que sí, hay que preguntarle a dónde. A veces el paciente dice, sí, bueno, me fui hace poco a tal lugar, pero es dependiendo de a dónde es que viajó, ¿no? Entonces, no es que se fue al extranjero, ni que sea a vacunarse a Estados Unidos, entonces ella no vino con la leishmaniasis. Entonces, es dependiendo a dónde, ¿no? De lo contrario, obviamente no lo va a poner usted en historia clínica, eso no nos interesa. Recuerden que todas estas cosas, pues usted la tiene que ir escribiendo en la historia clínica, en los aspectos que son relevantes, ¿no? Los que son relevantes para el diagnóstico, eso es lo que nos interesa. Ahora bien, también en este caso, nosotros tenemos que ver, como les decía, los síntomas, que en este caso, bueno, aquí no está colocado este síntoma que es también el sangrado, que es muy importante en ciertas patologías, como les decía, el granuloma piógeno, que sangra muchísimo, ese pequeño tumor benigno, vascular, pero que medio por ahí lo tropieza, el paciente dice, medio me lo toco, doctora, y me sangra altísimo. Entonces, eso, por ejemplo. Por otra parte, también tenemos otro como es el prurito. Estos son de los clásicos, ¿no? En dermatología, el prurito. En muchas dermatosis van acompañadas de prurito. Otras no. O sea, no es que todo problema en la piel va a picar, no. Pero si estamos sospechando de algún otro, pues preguntemos exactamente, ¿hay picazón o no hay? Entonces es el término al cual nos tenemos que referir, no lo vamos a decir prurito, ¿no? El dolor es muy importante también de acuerdo a lo que usted está sospechando. Un hongo no te duele. Y hay que ser muchas veces aquí, como les digo, muy exhaustivos en las preguntas. A veces hay personas que me dan cuenta que confunden el dolor.
sea, les pregunto, pero dolor, ¿estás seguro que te duele? O sea, hay que preguntar tú cuando te das un golpe, cuando te hincas con algo, te cortaste, o sea, ¿sabes la diferencia con dolor? Entonces, a veces la gente también exagera un poco, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, dependiendo si van con algún familiar, y a veces ustedes saben que la gente utiliza algún problema para, como manipulación, ¿no? Algún familiar, a la pareja, lo que sea, a la mamá, lo que sea. Entonces, esto de aquí, o porque a veces quieren que les dé algún descanso médico, entonces yo siempre tengo que estar muy en guardia, no te tiene por qué doler, o sea, realmente no te tiene que doler. Bueno, dependiendo, ¿no? Otras que sí, digamos que el zóster, lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Aunque hay características del dolor, ¿no? Eso es lo que les decía, o intensidad del dolor también, ¿no? Entonces es diferente, pero dependiendo del diagnóstico tiene que haber dolor, les repito, no puede haber un zóster sin dolor, o sea, siempre tiene que haber el herpes zóster, tiene que tener dolor. El escozor, que se habla pues que es una mezcla o una combinación, una doble sensación entre prurito y sensación dolorosa, ¿no? Como ardor. Entonces, en este caso es una situación muy escasa que tienen esa sensación de escozor, de los casos de los pacientes, que te lo van a contar. Por ejemplo, en la notalgia parestésica, que es digamos que se produce una compresión de unas ciertas pequeñas raíces a nivel nervioso, ¿no? A nivel de la médula, o sea, digamos, a nivel de la columna, y realmente no es un problema dermatológico, sino que ustedes saben que los nervios pues salen en paquete y la sensación de prurito es equivocada, realmente no es que tiene que picarte, es dolor en realidad, ¿no? Entonces la persona dice, me pica, pero en lo que yo me rasco, doctora, realmente ya siento es dolor. Entonces, porque es esa típica patología que les digo. También la sensación quemante, ¿no? La sensación quemante que los pacientes te describen en algunas situaciones. Digamos que cuando una persona sufre la picadura de la luxomía, en los pacientes que tienen después desarrollan la leishmaniasis, ¿no? Bueno, en este caso, el paciente describe que cuando le picó el mosquito, en realidad sentía como si le hubiera caído una gotita de aceite hirviendo, así lo describen, ¿no? Una sensación quemante, ¿no? También hay ciertas urticarias vasculitis que tienen esa sensación quemante, ¿no? Entonces, bueno, son síntomas, como ustedes están viendo, que nosotros tenemos que analizar en el contexto de una historia clínica, ¿no? De una dermatosis. Ahora bien, muy bien, ustedes ya tienen ahí al paciente, ya lo están examinando, lo están observando y tiene este paciente, digamos, pápulas, una lesión elemental que ya la vamos a estudiar. Entonces, estas lesiones aisladas como tal no me están diciendo nada. No, ustedes no pueden decir, el paciente consultó por pápulas. Y sí, ¿y qué me estás diciendo? No me estás diciendo nada. Tienen que explicarme realmente qué tipo de estas pápulas, ¿no? O sea, o cómo se disponen esas lesiones entre sí. A eso se refiere a los patrones de disposición, es decir, cómo se disponen o se relacionan esas pápulas entre sí, por decirle un ejemplo, ¿no? Unas pueden ser aleatorias, es decir, en una forma anárquica, que se manifiestan en cualquier parte de la piel, no siguen ninguna regla. O sea, cuando nosotros decimos disposición, vendrían a ser como una especie, digamos, como los dibujitos que se van viendo sobre la piel, ¿ya? Pero en el ser el patrón aleatorio, no sigue ningún dibujito específico, nada. Están por ahí, están en el brazo, están en la pierna, puede tener en la cabeza, puede tener en cualquier parte. En otras ocasiones se van a disponer siguiendo una característica como el herpes simple. Ya vamos a ver, estoy segura que todos ustedes conocen algún paciente o han visto un paciente con herpes simple y ya sabemos el fondo, la característica del herpes simple, ¿no? Entonces ahí en ese caso decimos que son vemos pápulas o vesículas arracimadas, están juntas y sobre un fondo eritematoso, ¿no? Entonces eso es típico del herpes simple, pero no siempre. Entonces, cuando nosotros decimos herpetiforme, estamos diciendo que se parece al herpes o que sigue la misma forma que tiene un herpes. Sí, puede ser herpes, pero resulta que podría ser otra enfermedad, como la dermatitis herpetiforme, la cual no tiene nada que ver con el virus, ¿no? Es otra cosa, ya la vamos a ver. Entonces, en otras ocasiones puede decir, tiene un patrón zosteriforme. El herpes zóster, que también ustedes lo conocen muy bien, pues sigue siempre un patrón como de una metámera, sigue el trayecto de un nervio, ¿no? La típica es a nivel
los nervios estos intercostales, se sigue un dermatoma, decimos, pero también puede estar a nivel cefálico, puede estar a nivel de una extremidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en todo caso, adopta ese patrón muy parecido como lo hace el herpes zóster. Entonces decimos patrón zosteriforme. No siempre va a ser zóster. Hay algunas patologías que lo imitan, se parece mucho, ¿bien? Patrón lineal, es decir, que siempre va a ser como un trayecto de una línea, sea una línea que puede ser ondulada, puede ser una línea recta, pero línea. En otras, ya vamos a ver dibujitos de todo esto, imágenes. Pues el patrón anular, o sea, está diciendo que se parece como un anillo. El patrón policíclico, que está diciendo poli, ustedes saben muy bien que significa que es muchos círculos, ¿no? Entonces son algunos círculos que se han unido y dan este otro aspecto. El patrón girado, entonces hablamos que hay un círculo dentro de otro círculo. Ese es un patrón girado. Hay algunas dermatosis que hacen ese patrón girado. El patrón concéntrico, también llamado tiro al blanco o patrón indiana, en este caso es la que ustedes conocen muy bien, alguien que lanza una flecha, ¿verdad? Y va a dar justo la flecha en un punto central, ¿no? Eso es tiro al blanco o indiana. Entonces concéntrico también se lo denomina, ¿no? Ejemplo, un eritema multiforme, por ejemplo. Y el patrón zonal, que bueno, este patrón zonal se lo puse aquí porque lo van a encontrar así de repente en algunos textos, pero corresponde al mismo zosteriforme. En algunos artículos ustedes lo encuentran al zóster como zona, también le dicen. Bueno, el patrón de distribución, en cambio, se va a referir es a cómo están todas distribuidas esas lesiones a nivel de la superficie cutánea, o sea, del tegumento, se dice, ¿no? Entonces, puede ser que está localizado, o sea, por ejemplo, la tiene en una mano, dice está localizada en hipocondrio derecho, está localizada en el pie izquierdo, está localizada en región inguinal. Bueno, ahí ya sería regional. Entonces, regional ya hablamos de regiones, o sea, decimos, bueno, la región inguinal es decir, que en ambas zonas, por ejemplo, ¿no? O en las extremidades inferiores. El patrón generalizado, en este caso, pues, ya está abarcando casi todo el tegumento o respeta muy pequeñas áreas, ¿no? Generalmente son propias de las eritrodermias, o sea, son una patología en la que toda la eritematosa y descamativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es típico, muy poquitas áreas de la piel quedan respetadas, entonces eso sería ya generalizado. Pero ya con eso yo empiezo a descartar otras patologías. Si ya veo una eritrodermia, entonces esto puede ser o que tiene una psoriasis, o tiene una eritrodermia por una micosis fungoide, o tiene una eritrodermia por una dermatitis seborreica, en el caso de un lactante, o una eritrodermia por una dermatitis atópica. O sea, ya empiezo a quitar otros diagnósticos, ¿no? Ya me quedo con menos. Unilateral, ya sabemos así, digamos que el zóster suele ser unilateral, por ejemplo, aunque en otras ocasiones puede ser bilateral, se ocupa ambos lados del cuerpo. Simétrico, sabemos que sí es a la misma altura, o puede ser asimétrica. Por ejemplo, la psoriasis suele ser bilateral y simétrica, ¿sí? El vitiligo puede ser unilateral, puede ser bilateral, asimétrica, o sea, hay patologías que no respetan eso, por ejemplo. Si está en áreas expuestas, y cuando hablamos de áreas expuestas se refiere no solamente que esté expuesta a un trauma, sino también expuesta a la radiación ultravioleta, o sea, decimos fotoexpuestas, y ahí es lo que yo les decía, por ejemplo, la cara, en las personas que son, digamos, que tienen alopecia total, los calvos suelen tener pues justamente el cuero cabelludo, la región de los pabellones auriculares, la B del escote, las manos, no son áreas expuestas, entonces ahí nosotros pudiéramos presentar reacciones en relación con el sol. En otras ocasiones, por ejemplo, las piernas o los brazos también, en el caso por ejemplo, de lo que hablaba hace un rato de la leishmaniasis. O sea, a mí me llega un paciente con una úlcera que yo sospecho de que podría ser esta parasitosis, la leishmaniasis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues dependiendo de dónde tiene esa úlcera, si la tiene, digamos que en un brazo, en la pierna, pues seguramente que se trata de una leishmaniasis, porque está en un área expuesta. Pero si tiene esa misma úlcera con unas características muy parecidas, digamos que a nivel genital, ya no voy a pensar en esa área de una leishmaniasis, pues difícil que la luxomía le haya picado ahí, o sea, tendría que ser una persona que no utilice para nada un interior, a lo mejor una persona de la selva completamente, no sé, ¿no? Pero bueno,
En todo caso, es en el contexto en el que ustedes estén, ¿no? Entonces, hay áreas donde que obviamente van a ser, difícilmente se van a producir una patología. Áreas sometidas a presión, a traumatismo, sabemos que las palmas, las plantas son áreas que están expuestas a traumas, áreas intertriginosas, o sea, pliegues, ¿verdad? Entonces, digamos la candidiasis, ¿no? Este tipo de hongos, que es muy frecuente, por ejemplo, en los diabéticos. Entonces, la vamos a encontrar ¿dónde? En los grandes pliegues, los submamarios, en la región inguinal, interglúteo, axilas, el cuello, o sea, siempre pliegues o espacios interdigitales. Es más frecuente allí la candidiasis, ¿no? Entonces, hay zonas que son más afectadas, los intertrigos, ¿sí? Algunas que adoptan un patrón de distribución folicular, es decir, que solo afecta donde hay folículos pilosos. Entonces, ya ustedes recuerdan que los folículos pilosos pues están menos en mucosas, ni semimucosas, ni palmas y plantas, pero el resto de la superficie cutánea tenemos vellos y pelos gruesos terminales. Entonces, en este caso, pues donde hay folículo piloso, allí pues vamos a ver algunas dermatosis, ¿no? Digamos que el acné vimos que está siempre la glándula sebácea unida a un folículo piloso, entonces allí justamente el acné en áreas donde hay vellos, ¿no? Entonces generalmente por ejemplo a nivel facial, ¿no? Y hay glándula sebácea y hay vellos, pues te puedes tener allí, ¿no? Entonces no vas a tener un acné a nivel de palmas ni plantas. Tampoco pues hay predominio a nivel, digamos, de las extremidades inferiores, no vas a encontrar acné porque son zonas secas, no hay mayor presencia de glándulas sebáceas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, de acuerdo al patrón, ¿no? La queratosis folicular adquirida, que son como unos granitos que se ven en los brazos y en las piernas, en glúteos, que la gente lo suele confundir con acné, pero la gente se lastima y se le sale como un pequeño taponcito, ¿no? Como una grasita, realmente no es grasa, sino es un tapón de queratina. En todo caso, sigue un patrón folicular. Y también hay el patrón aleatorio, es decir, asimismo, no sigue ninguna distribución específica, ¿no? Totalmente irregular, anárquica se dice. Entonces, dentro de la exploración, nosotros tenemos que ver justamente el sitio donde está afectándose, topografía de ese terreno, ¿verdad? Cuáles son los sitios que están afectando. Nosotros tenemos que ir viendo la morfología, es decir, el aspecto que tiene esa lesión. Dentro de esto, nosotros tenemos que ir analizándole el color, los bordes, dependiendo, ¿no? Si tenemos allí una mancha, nosotros decimos está bien delimitada, está mal delimitada, y con eso me orienta que esa mancha hipocrómica al final no es una pitiriasis versicolor, sino que es una leucodermia solar, algo relacionado con el sol, por ejemplo, ¿no? Una pitiriasis alba. Entonces, dependiendo eso, las características, en una úlcera sí le vamos a describir el borde, el fondo de la úlcera, cómo es sangrante, es el fondo sucio, el color. Entonces, todo eso es importante, ¿no? La morfología, el aspecto que tiene esa lesión. En cuanto a la evolución, que era lo que veníamos hablando, justamente que el paciente tiene que realmente tener la conciencia desde cuándo tiene esa lesión, y la palpación. Hay algunas dermatosis que sí requieren palpación, tanto superficial como profunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la palpación superficial, nosotros determinamos la temperatura, ¿verdad? Si está caliente, ya veremos cuando estudiamos los exantemas. Entonces, si está caliente, si es frío, entonces me dicen, esto de aquí pues dependiendo qué tipo va a ser qué tipo este tipo de mancha, si es caliente, si es fría, ya me va a orientar qué tipo de lesión es. También puedo sentir la superficie, si es áspera, si es verrugosa. Por ejemplo, la verruga es justamente el término verrugoso, viene porque la verruga es áspera, ¿no? Entonces, si es verrugosa, o por lo contrario, si es lisa. Entonces, todo eso nosotros en la palpación superficial. Y obviamente la profunda también asimismo dependiendo. Una psoriasis no tienes por qué palparla, ¿no? Puedes buscar un signo, que es otra cosa, en algún momento ya hablaremos de eso, pero no es porque la estamos palpando. Simplemente estamos viendo, es una dermatosis que está totalmente a la vista y no requiere realmente mucho tipo de examen clínico. Entonces, en cuanto a la palpación profunda, más que nada es cuando nosotros estamos determinando el grado de dureza, por ejemplo, en los casos de las esclerosis o morfeas, por ejemplo. También nosotros podemos, en caso de algún tumor, nosotros decimos, si este es un nódulo que es blando, es un nódulo duro, leñoso, la consistencia, ¿no? Que está adherido a planos, o por el contrario, realmente
una consistencia gomosa, elástica, entonces remitente, todas esas son cosas que nosotros vamos describiendo. Esto ya ustedes lo saben muy bien, inclusive por, como les decía, por semiología, ¿no? Y aquí miren, tenemos pues estas imágenes en la cual pues vamos a ir así mismo recordando todo lo que acabo de decirles, algo lineal, justamente una mancha continua, lineal, pero también se lo considera lineal dentro de este punto, a esta línea, pero que es discontinua, miren, esta es la que es, se puede observar ocasionadas por las verrugas planas, por ejemplo, y los moluscos contagiosos. Esto se conoce como el fenómeno de Koebner, ¿no? El fenómeno de Koebner, el verdadero, no es más que la replicación de una dermatosis sobre un sitio de trauma. Entonces ya vamos a ver una imagen de eso. O sea, ese es el Koebner verdadero, típico de la psoriasis, por ejemplo, y de otras dermatosis, ¿no? Entonces simplemente una persona tiene ahí un trauma, veámoslo aquí, por ejemplo, de una vez con la imagen, aquí se hizo una heridita, por cualquier trauma, algo accidental o porque le hicieron un procedimiento quirúrgico, y sobre el sitio del trauma que tiene se instala la psoriasis, por ejemplo. Entonces se replica, porque realmente es un fenómeno tipo inmunológico. Pero el que hace la verruga o el que hace el molusco contagioso es un pseudo Koebner, o sea, es como que lo imita, pero no es un Koebner verdadero. Y en ese caso es, por ejemplo, porque alguien tiene, digamos, una verruga plana y lo confunde y lo trata de arrancar con las uñas y se lastima, por ejemplo, puede lastimarse se hace un arañazo, digamos, así mismo, tal vez con la misma uña. Entonces, lo que hace es que autoinocula el virus. Entonces, autoinoculación, y como el virus lo autoinoculó, donde hubo ahí lo que estaba lastimado, luego le van a aparecer verrugas allí, pero no es porque es de tipo inmunológico, ¿no? Bueno, eso es lo que está descrito. Tenemos el patrón zosteriforme, yo les decía, ¿no? Que imita el zóster, ya lo vamos a ver, sigue un trayecto de un dermatoma. El patrón arciforme, que es como arcos, ¿sí? El patrón arciforme parece un arco, o sea, un círculo incompleto. Lo típico, esto lo hacen las dermatofitosis, o sea, los hongos. Las tiñas suelen también adoptar este aspecto, especialmente en las tiñas de incógnito. El aspecto anular, que yo les decía, el patrón anular, que parece un anillo, típico del granuloma anular, que ya vamos a ver imágenes, policíclica, aquí ya ven un círculo, otro, entonces policíclica, también las tiñas hacen esto, mira, las tiñas hacen algunas imágenes que a veces a uno lo pueden confundir. El patrón serpiginoso, ustedes recuerdan cuando les dieron parasitología, ¿se acuerdan de la larva migrans? Entonces el parásito que entra a través de los pies, entonces la piel, y va rectando, ¿no? Entonces vemos ahí cómo va haciendo esta imagen rectando. El patrón circular, que puede ser pequeño, como en gotas, y es típica de la psoriasis en gotas, también llamada psoriasis gutata. El patrón numular, en el cual vemos es como una lesión redondeada, pero de mayor tamaño, como una moneda, que ya vamos a ver también. Por eso se llama numular, es típico de las atopías. Y cuando están agrupadas, que puede ser, como les decía, el petiforme, simula el herpes simple, el patrón alminado, que es típico de una martoma que se llama el nevo sobre nevo o nevo alminado, en la cual vemos unas lesiones de mayor tamaño, otras de menor tamaño, agrupadas, ¿no? Corimbiforme, las mismas verrugas vulgares suelen crear así este aspecto, con una lesión central y algunas dispuestas alrededor. Y el patrón moniliforme, o de que lo hace la candidiasis, especialmente a nivel del cuello, ¿no? Como les decía que la cándida suele afectar los pliegues, y el cuello, pues, un pliegue, ¿no? Entonces, pero como es redondeado, entonces daría la impresión como que fuera como un collar, ¿no? Entonces por eso es como en collaretes. Bueno, aquí tenemos lo que les decía el Koebner, aquí también tenemos un patrón en línea, este patrón lineal también, este viene a ser de una enfermedad que se llama líquen estriado, que sigue justamente unas líneas, que bueno, hay controversia, algunos consideran que esto es, que siguen las llamadas líneas de Blaschko, y pues llama la atención porque se presenta en determinada época de la vida, y en algunas personas, y involuciona en un periodo de unos 4 meses, y luego desaparece, pero lo importante es que sigue como una línea, ¿no? Sale de la punta de los dedos hasta arriba, se va hasta cuando está el brazo, y si es en las piernas, también, por ejemplo. Y cuando ya involuciona, cuando ya se cura, después de algunos meses, entonces miren, deja como esta hipopigmentación, o sea, como que queda algo blanquecino, pero siempre donde estuvo la lesión. O sea, lo importante es que aquí lo que nos interesa es que es un patrón lineal, como en línea.
Acá también miren estas líneas que yo les decía, no necesariamente tienen que ser rectas, aquí tienen unos dibujos especiales, estas son las llamadas líneas de Blaschko, que son unas líneas, son células embrionarias realmente que salen del ectodermo y de la cresta neural, y estas pues son las que van a dar origen a los órganos, ¿no? Entonces estas líneas son embrionarias nada más, o sea, ya cuando ni feto ni cuando ya naces no la tienes que tener, pero a veces hay casos en que hay persistencia de esas líneas y pueden verse a nivel cutáneo, se pueden inflamar, algunas pueden producir hasta un poquito de síntomas, poquito, y luego involucionan o son permanentes. Entonces ahí cuando se inflaman se llaman blasquitis, ¿no? En realidad esto es algo, es un mosaicismo, ¿no? Esto es algo realmente por una anomalía justamente genética. En todo caso, estas personas pues suelen tener un trastorno neurológico, ¿no? Asimismo, miren, pues, son diferentes que, por ejemplo, que en el caso del líquen estriado, porque el líquen estriado siempre es a nivel de las extremidades, no puede ser de piernas o los brazos, por eso es que hay controversia. Algunos dicen que no son exactamente, no sigue la línea de Blaschko, o que simplemente es una reacción a un antígeno, puede ser viral, por ejemplo. Pero las de acá sí siguen estas líneas, ¿no? Porque este es realmente el dibujito de esas llamadas líneas de Blaschko. Miren ustedes en la región posterior del cuero cabelludo, pues son como concéntricas, ¿no? Y a nivel del tronco son así como horizontalizadas y un poco onduladas, como ustedes están viendo aquí. Entonces, son distintas, porque en cambio la línea el líquen estriado nunca se presenta acá. Bueno, en cambio, aquí tenemos, miren, a nivel de, esta sí es una blasquitis también, porque realmente en esta sí se produce verdadera inflamación, luego involucionan y asintomáticas. Algunos tienen, le digo, muchos pacientes sí suelen tener trastornos neurológicos. Bueno, en todo caso no es de orden dermatológico. Miren ustedes acá, este es el herpes, ¿verdad? Todos hemos visto a un paciente con herpes y pues tienen lo que les decía, vesículas que están agrupadas sobre un fondo edematoso y eritematoso. Esto pues todo el mundo sabe, ah, si este es un herpes, cualquiera lo diagnostica. Sin embargo, recuerden ustedes, y ya lo estudiaremos, que el herpes pues, puede afectarte, el herpes simple puede estar en la mejilla, puede estar en un párpado, puede estar en el tronco, puede estar en un dedo, en cualquier parte donde fue inoculado el virus. Entonces, pero lo importante, lo que nos interesa hoy, no estamos viendo enfermedades, sino el patrón que yo les decía, ¿no? Cómo se disponen las lesiones entre sí. Entonces, este sería un patrón herpetiforme. Aquí tenemos, miren, el patrón herpetiforme, que es un herpes simple, por cierto, ¿no? Aquí tenemos, miren, el fondo eritematoso y las vesículas que están agrupaditas, ¿no? Como en racimos, dice. Pero resulta que no siempre va a ser por el virus. Entonces, también podemos ver, miren ustedes, vesículas agrupadas sobre un fondo eritematoso. Pero este no es pues, el herpes simple, esta es una dermatitis herpetiforme. No tiene nada que ver con ninguna infección viral, y más bien lo que tiene que ver es con una intolerancia al gluten, o sea, esto es propio de los celíacos, miren ustedes. Entonces, pero si le dice patrón herpetiforme, pues me está describiendo, puede ser que es de herpes o puede ser que sea la dermatitis herpetiforme. Miren ustedes aquí como rosetas, si ven ustedes la misma dermatitis herpetiforme, y se agrupan estas vesículas, ¿no? Entonces daría la impresión de que fuera por herpes. Por eso es que hay que quitarse de la cabeza que toda que vemos una erupción vesiculosa es herpes. Lamentablemente tienen eso metido en la cabeza, ¿no? Muchos médicos generales o de otra especialidad piensan que es así. Entonces, no, que ahorita ustedes están viendo y ya cuando estudiemos las enfermedades propiamente, ya van a ver, yo les voy poniendo los diagnósticos diferenciales y se van a dar cuenta cómo se parecen mucho, pero porque a veces no le prestamos la debida atención. Miren aquí tenemos en cambio al zóster, ¿verdad? Todos conocemos, ya también habremos visto pacientes con herpes zóster. Entonces, mire cómo sigue el trayecto de un dermatoma, ¿sí? Puede ser uno solo, un solo dermatoma afectado, pueden ser dos, puede ser bimetamérico también, ya estudiaremos eso, o hasta trimetamérico. Lo usual que yo les decía hace un rato es que el herpes zóster pues siempre es unilateral, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando en el patrón de distribución? Pero hay casos en los que puede encontrar bilateral, sí, y eso pues generalmente dependiendo del estado de inmunosupresión que esté teniendo el paciente en ese instante, ¿no? Pero en todo caso, miren ustedes, sigue el trayecto de un nervio, ¿no? Aquí han habido vesículas que ahorita ya están en un estadio costroso y que siguen este trayecto del dermatoma.
Acá tenemos, miren, otro, este patrón de disposición que se refiere al patrón anular, ¿sí? Miren, se semeja un anillo, si ven ustedes, ¿no? Son pápulas, típicas del granuloma anular, pápulas, vemos que son pápulas aquí, y que se han agrupado formando esta imagen como anillo. Y de hecho, miren, la parte de en medio de la piel no tiene nada, está sanita, ¿no? Entonces imita a un anillo, ¿no? Bueno, esta es una patología que se suele observar en los pacientes que tienen diabetes o que están van a desarrollar una diabetes. Acá, bueno, para lo que les decía, que pueden ser como policíclicas, ¿no? Que pueden haber como varios círculos que están intentando unirse, ¿no? Entonces, esto es típico de las tiñas, ¿no? Pero también la psoriasis te puede dar imágenes policíclicas, ¿no? Entonces, todo esto es nada más como para orientar, ¿no? Todo esto con nosotros nos orientamos y de esa manera ya tenemos una posibilidad diagnóstica. Por supuesto, también vamos a ver que existen las herramientas diagnósticas complementarias como en cualquier especialidad. Nosotros utilizamos desde tomografía, todo tipo de exámenes, radiografías, exámenes que ya vamos a ver y algunos que son específicos de la dermatología. Miren ustedes acá, como tenemos también en la imagen en arco, ¿verdad? Les decía hace un rato, el patrón arciforme, como un arco, ¿no? Esto suele ser de las tiñas, como les decía, sobre todo cuando la tiña ha sido córtico estropeada. Entonces, cuando le aplicas el corticoide, y sobre todo esto es común en las personas que les decía que le fueron donde un médico o el de la farmacia o él mismo pues, se puso una cremita, hay gente que le tiene mucha, como les digo, fe a estas cremas que vienen combinadas, que vienen ahí mismo un antibacteriano, un antimicótico y un corticoide. Yo digo, esas cremas la recetan cuando no sabes qué tiene. Entonces, el corticoide es un antiinflamatorio y obviamente le vas a quitar la inflamación, todas las manifestaciones que está haciendo la piel de la inflamación. Pero realmente lo que hace es que le bajas aquí el sistema inmune ahí en este sitio y obviamente el hongo comienza a crecer. De hecho, en los pacientes con astilla de incógnito dicen, doctora, sí, yo noto que sí me mejoró, dicen, no tengo muy rojo, ya no me pica tanto y toda esa escamita que tenía ya casi no la veo. Pero lo que sí he notado es que más bien como que se me hubiera crecido un poquito más. Y obviamente se extiende, pero de una manera así toda irregular, no siguiendo la típica imagen como es de una tiña que ya todos nosotros habremos visto o cuando ya estudiamos, ¿no? Entonces, esto es importante, en arco. Y por último, aquí tenemos, miren ustedes, al eczema numular. Entonces, como yo les decía, el patrón numular que realmente es redondo, como una moneda. Les decía que numular viene del griego numus, que significa moneda. Entonces, esto es interesante. En la dermatología, pues, digo, los antiguos dermatólogos eran tan descriptivos, realmente esa gente, pues, de sacarse el sombrero, los antiguos, ¿no? Porque ellos, estos primeros investigadores, sin tener herramientas, mayormente de exámenes como ahora ya tenemos más, sin mayores conocimientos, pero ellos se dieron cuenta que haciendo una descripción adecuada lograban hacer buenos diagnósticos, buenas aproximaciones, y iban dándose cuenta cómo esta lesión se parece mucho a algo, para no olvidarse, ¿no? Porque como les acabo de decir, hay tantos diagnósticos dermatológicos, son muchísimos, que se necesita utilizar estas herramientas de la mnemotecnia, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Entonces, nosotros vemos una lesión así redonda, en este caso no tiene imagen en anillo, sino que sí, todo está afectado, ¿no? Entonces, esto es eczema anular. ¿Y dónde veo eczema anular? Es un paciente atópico. Entonces, es típico de la dermatitis atópica, el eczema atópico. Miren ustedes, entonces, acordándome de esta lesión redondeada. No significa que en todo paciente con dermatitis atópica que yo vea voy a encontrar esto, ¿no? Pero si lo veo, sí le investigo la atopía. ¿Sí me explico, no? Bueno, acá, por ejemplo, en ya una persona mayor, porque no, esa enfermedad, por ejemplo, no es típica solamente de los niños, sino que también la podemos encontrar en adultos, ¿no? Miren, acá tenemos también un eczema nubular, si ven siempre con ese aspecto redondeado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo interesante, chicos, ¿no? Que, como les decía, hay que describir bien. Leslie recién entra, antes de que se acabe la clase, ¿qué pasa? Les contaré que en el último curso que nos dieron la capacitación del Moodle, nos enseñaron para ver la persona que entra y sale, porque pues muchas veces entran
¿cómo es que se llama? Para esta cuestión de la asistencia, ¿no? Pero también se puede determinar cómo, si la persona entró y luego se salió. En fin, pero yo pienso que eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? No son niños chiquitos y yo estoy hablando con futuros colegas. Entonces, por eso no voy a estar atrás de ustedes en ese sentido. Bueno, chicos, hasta aquí es la clase de hoy. Por favor, si hay alguien que tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hoy día y no enfermedades. Me interesa que si tienen alguna duda de lo que son de los patrones, esta de la descripción, eso me interesa. Bueno, todo bien. Entonces voy a proceder a grabar esta clase y luego subirla al Moodle. Chicos, pues para mí ha sido un gusto y les deseo que tengan buena tarde y bueno, buen fin de semana. No olviden después revisar todo para el trabajo del foro. Algo importante, yo se lo pongo siempre en el foro, no olviden que siempre tienen que poner la bibliografía de donde están tomando, pero yo no quiero que me transcriban. Yo me he topado con muchísimos trabajos que los chicos cogen, encuentran un par de artículos y lo copian. No, eso no es el trabajo. Tienen que ustedes investigar, o sea, ustedes saben que tienen esas horas de trabajo autónomo, eso es obligatorio. Entonces se supone que en esas horas de trabajo autónomo ustedes tienen que leer y luego de lo que leyeron, ustedes pues hacer como un resumen, lo interesante de todo lo que ustedes vieron ahí y ponerlo. Entonces no se olviden de eso, chicos, por favor. Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora.